¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es el ingeniero José Purizaga Araujo. Actualmente dirijo el área de proyectos en la empresa Electroenchufe. Y bueno, continuando con las charlas virtuales de las diversas soluciones que manejamos como empresa, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los tableros eléctricos, ¿no? Una solución bastante utilizada en nuestro sistema eléctrico, en el mercado eléctrico, y vamos a ver ciertas características, algunos pequeños conceptos, ¿no? Para conocer un poquito más de lo que es este tipo de soluciones. Bueno, vamos a ver el siguiente temario, ¿no? Lo hemos dividido en 7 puntos. El primero es conceptos generales, segundo clasificación de los tableros, tres normativas nacionales e internacionales, ¿no? Que tengan que ver con, en este caso, los tableros eléctricos, diagramas mecánicos y eléctricos, construcción y especificaciones técnicas, pruebas realizadas a los tableros y por último una presentación acerca de los proyectos en donde estamos presentes. Entonces, dentro de los conceptos generales vamos a ver definiciones básicas para que un poquito entendamos lo que conlleva el tema de los componentes que integran un tablero eléctrico y qué es un tablero eléctrico. Entonces, un tablero eléctrico es un gabinete que almacena sistemas de protección y o control para cumplir una determinada función dentro de nuestro tablero. Esto tiene que cumplir ciertos requisitos, obviamente, para su correcto funcionamiento y por un tema de seguridad, ¿no? Estos requisitos o estas especificaciones técnicas las podemos encontrar en diversos lugares, como son las normas nacionales o internacionales, que vamos a ver más adelante. El material de los tableros eléctricos normalmente es metálico, es el más común, pero también podemos encontrar el de PVC u otro tipo de material, ¿no? Por ejemplo, el de acero inoxidable, ¿no? Y esto varía dependiendo de la necesidad del cliente o el lugar de instalación. Por ejemplo, en un lugar bastante corrosivo, puede ser en alta mar o puede ser cerca al mar o en una industria química, en donde la corrosión es bastante alta, el tablero metálico pues ya un poco es prescindible, ¿no? Por el tema de la oxidación del producto. Entonces ya en esos casos se puede usar un PVC, se puede usar el acero inoxidable también, ¿no? Entonces, eso es básicamente un tablero. Dentro del tablero, que justamente son los componentes de protección y o control, tenemos dos de los principales productos que siempre vamos a encontrar en la mayoría de tableros, ¿no? Porque a veces solo encontramos uno de ellos, como es el interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético, un componente importantísimo, ¿no? En todo tablero eléctrico, que sirve para la protección de dos fallas principales. Lo que es la falla por sobrecarga o falla térmica, que es la elevación de la corriente por encima de su nominal, y la falla por cortocircuito o falla magnética, que es cuando dos o más líneas o fases se unen entre sí y producen un pico muchísimo más elevado, ¿no? De lo que es la corriente eléctrica. Su fabricación está bajo la norma IS 60898, enfocado a la parte domiciliaria comercial, y la otra IS es la 60947-2, que es la normativa industrial. Esto enfocado pues obviamente a la industria y también pues minería, que son entidades mucho más exigentes en cuestión a ciertas consideraciones que hay que tener en los equipos como son los interruptores termomagnéticos. Tenemos además el otro componente, el interruptor diferencial, el cual, bueno, dada la coyuntura de hace poco, con respecto al tema de algunos accidentes fatales que hubo bueno, en estos establecimientos de comida rápida, y en donde, bueno, hubo un sensible, pues, fallecimiento, ¿no? Terminó en algo muy grave, como es la muerte de una persona. ¿Debido a qué? Pues, ¿no? Debido a un toque eléctrico, y esto producto
de que ya sea que haya tenido el interruptor diferencial no actuó como debería haber actuado o simplemente no tenía el tablero en este caso de ese establecimiento. Entonces, obviamente el interruptor diferencial dentro de su definición es un producto, dispositivo que sirve para la protección de las personas. Protege contra contactos directos e indirectos y normalmente teniendo una sensibilidad de 30 mA, la cual está establecida ya que es la máxima corriente que el cuerpo humano puede soportar sin tener daños permanentes. Y bueno, su fabricación también está bajo una normativa que es la IS 61008. Grado de protección IP, ¿no? El grado de protección IP, seguramente ustedes, algunos de ustedes, ya lo habrán escuchado hasta el cansancio, ya que se escucha bastante en todo lo que es productos eléctricos, puede ser en luminarias, en cajas de pase, en los mismos tableros. Actualmente los escuchamos bastante en los dispositivos móviles, un ejemplo que siempre pongo porque hasta, digamos, la persona que no tiene grandes conocimientos en la parte eléctrica, pues conoce muy bien lo que es un celular, un smartphone actual. Y como ustedes habrán escuchado, pues se promociona bastante los celulares a prueba de salpicadura o que pueden ser sumergidos en agua un cierto tiempo, obviamente. Pues eso debido justamente al grado de protección IP, ¿no? Que es una, digamos, una numeración que está bajo norma también, bajo norma IEC, y que especifica dos números, ¿no? El primer número es la hermeticidad contra el tema de polvo, y el segundo número es la hermeticidad con respecto al agua. Va desde 0 a 6 en la columna de sólidos y de 0 a 8 la columna de líquidos. Obviamente, entre más grande o mayor sea el número, mucho más hermético. Por ejemplo, en los tableros eléctricos podemos encontrar lo que es el IP65, como podemos ver en la imagen, o también podemos encontrar lo que es el IP54, que es un grado menor, pero también bastante utilizado en los tableros. Conductores eléctricos. Los conductores eléctricos son componentes que transmiten la energía eléctrica, por supuesto. Para el funcionamiento de un tablero o para el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico, la energía eléctrica es transmitida a través de conductores, ¿no? En este caso, en los tableros podríamos encontrar lo que son los conductores multifilares con forro de PVC o las barras de cobre desnudo, pletinas de cobre, ¿no? Bueno, las cuales no necesariamente están desnudas, sino que son cubiertas ya sea por una pintura electrostática o lo que ahora se utiliza bastante, que es la manga termocontraída, con colores para la identificación de las fases. Una vez teniendo esos conceptos bastante generales, vamos a entrar a lo que es la clasificación de los tableros. Si usted se pone a investigar en la web, de repente documentos, fichas técnicas, podrá encontrar de repente muchas clasificaciones de tableros. Pero yo voy a tocar dos en particular que creo son las más comunes, las más utilizadas, la que podría ya abarcar en su mayoría todos los tableros existentes, ¿no? Como es por tipo de instalación y por función. Por tipo de instalación tenemos por ejemplo el tablero autosoportado. ¿Qué es un tablero autosoportado? Un tablero autosoportado es un tablero que supera los 1800 milímetros de altura o 1.8 metros de altura. Cuentan con una base rectangular, ¿no?, que le permite autosoportarse o pararse, ¿no?, entre comillas, a sí mismo, y cuenta además con zócalos, que básicamente el zócalo es más para ayudar a trasladarlo ya sea con un pato, ¿no?, o una montacarga de un lugar a otro. Y su instalación, bueno, es sobre una superficie sólida. Normalmente este tipo de tableros son los principales o los generales y pueden ser individuales de un solo cuerpo o una sola columna, ¿no?, que es llamado columna, o un grupo de varios gabinetes adyacentes, que puede ser un CCM, por ejemplo, o un arranque múltiple, en donde podamos tener más columnas, ¿no?, adyacentes. Algunas de las características más comunes son que se utilice el material plancha de fierro galvanizado de 1.5 o 2 milímetros,
Hablando, ojo, de lo más común. Sabemos, como les expliqué en un inicio, que la plancha de fierro galvanizado, que en este caso es metal, no es el único material, existen otro tipo de material. Pero esto es lo más común que podemos encontrar en los tableros. Entonces, plancha de fierro galvanizado de 1.5 o 2 milímetros. Cuentan con zócalo, como les había indicado. La altura varía, puede ser entre 2000 o 2100. Básicamente el de 2100 es porque tiene justamente un zócalo de 100 milímetros de altura. Una profundidad mínima de 600, un ancho mínimo de 600. Un grado de protección que puede ser IP54 o IP65, ¿no? Uno de ellos, el IP54, uso interior, y el IP65 uso exterior, ¿no? Cuentan con armella para su izaje, en algunos casos se considera una armella para ya no trasladar el tablero, se podría decir por tierra con un montacargas, no a través del aire con una grúa. Y su chapa del tablero es tipo cremono. Puede haber otro tipo de chapas, puede haber, existen, pero el más común es el tipo cremono. Quiero aclarar que seguramente muchos se preguntarán, estas características son 100% aplicables, esto se cumple en todos los que son tableros autosoportados. No, no se aplica a todos los que son tableros autosoportados. Como dice, son características más comunes, pero no son todas. Tanto en lo que es el material como las dimensiones puede variar. Pero esto es lo más común, es lo más clásico. Si alguien me habla de un tablero autosoportado, básicamente a mi mente se pueden venir estas características en primera instancia. Acá tenemos una imagen, un ejemplo de lo que es un tablero autosoportado, o en este caso es un tablero de distribución, lo que tenemos a la izquierda, con ciertas características, señalizando ahí la placa base, que también está fabricado en plancha de fierro galvanizado de 1.5 milímetros. Tenemos el mandil, que es una mandila bisagrado, tenemos en este caso la puerta, la distribución de los interruptores mediante pletinas de cobre, como les indicaba, y tiene unas armellas en la parte de arriba, ¿no? En este caso a la derecha lo que vemos es ya no una columna, sino diversas columnas, que vendría a ser un CCM, un clásico CCM, un centro control de motores. Tablero adosado, el otro tipo de instalación en tableros. Como su nombre dice, para adosarlo, ¿sobre qué? Sobre la pared. Este tipo de tableros normalmente son los subtableros o tableros derivados. En algunos casos podría ser un tablero general, sí, también podría utilizarse como tablero general, quizás en una oficina, en una instalación bastante pequeña, en donde obviamente no tengamos muchas cargas, ¿no? Podríamos utilizar un tablero adosado tranquilamente para, para usarlo como tablero general. Pero normalmente hablando ya a gran escala son los tableros derivados o subtableros. Algunas características más comunes: plancha de fierro galvanizado de 1.5 o 2 milímetros, alturas que van desde los 300 hasta los 1800, superando los 1800 ya consideraríamos un autosoportado, una profundidad máxima de 300, un ancho mínimo de 300, un grado de protección IP54-65, de igual manera uso interior, uso exterior, cuentan con agujeros en su base para la fijación a la pared o mediante accesorios de fijación, ¿no? Esto depende del diseño, depende del fabricante. En nuestro caso, nuestros tableros cuentan con unas perforaciones ya de fábrica que no necesita un accesorio de fijación adicional, pero sin embargo en algunos casos sí se aplica como los tableros importados, ¿no? La chapa del tablero es de un cuarto de vuelta, que es otro tipo de chapa común en este tipo de tableros. Acá podemos ver una imagen que es el tablero adosado instalado en su lado derecho. ¿No? Vemos con la llegada de la alimentación y seguramente la salida, ya que no vemos otro ingreso de tubería, que es por la parte superior, ¿no? Y por último tenemos el tablero empotrado. El tablero empotrado, bueno, es un tablero, un gabinete que se instala embebido en la pared o en un drywall también puede ser. Este tipo de tableros normalmente son los tableros finales, ¿no? Oficinas, departamentos o similares.
Justamente son los tableros finales, por ende en sus características técnicas, como las vamos a mencionar, no son muy altas, porque no es necesario. Su uso es netamente en interior, no puede ser usado en exterior. Si uno lo quisiera usar en exterior, tendría que adicionarle algunos temas mecánicos, como puede ser un techo, depende de algún tema de configuración mecánica para poderlo convertir en más hermético. Pero normalmente su uso debe ser en interior. Por lo tanto, las características más comunes son plancha de fierro galvanizado de 1.5, alturas de 300 a 1800, también la encontramos hasta esas alturas, no es muy común, pero también podemos encontrarlas. Profundidad máxima de 150. ¿Por qué? Porque los tableros empotrados, pues justamente no pueden sobrepasar el grosor de la pared o el del drywall. Y bueno, la pared normalmente tiene máximo 150, bueno, si es que tiene más, depende un poco más, pero normalmente es hasta 150, por lo tanto el tablero puede llegar hasta esa profundidad o inclusive menor, podemos encontrar en menos profundidad. Un ancho mínimo de 300, un grado de protección IP40. ¿Por qué IP40? ¿Por qué no tiene protección contra el agua? Porque básicamente no la necesita, ¿no? Como les dije, es para uso interior, en lo que debería utilizarse este tipo de tableros, tipo de instalación, y por lo tanto, pues al estar en interior no tiene contacto con agua, ¿no? Estamos hablando de una oficina, algún lugar como departamentos en donde no debería tener contacto con agua. De ser el caso, bueno, como le digo, se tendría que considerar una implementación adicional, ¿no? Pero por el momento es lo más común, el IP40. Cuentan con un marco para la sujeción en la pared. Esto es para que quede al ras, ¿no?, de la pared. Y una tapa tipo push button. A diferencia del adosado, este usa otro tipo de chapa. ¿Y por qué? Porque básicamente los tipos push button, al ser de muy poca profundidad, pues nos permite poder utilizarlo en este tablero que también es de poca profundidad. Quizás una chapa tipo de repente cremona o una chapa tipo un cuarto de vuelta tienen por su misma configuración mecánica una profundidad mayor. Entonces, para evitar que choque con un componente o con el mismo mandil, ¿no?, un mandil de protección que tiene que tener, se utiliza el tipo push button. ¿Se podría utilizar otro tipo de chapa, por ejemplo el cuarto de vuelta? Sí se puede, pero hay que tener mucho cuidado al momento de diseñarlo, ¿no? Por el tema de la profundidad y que no vaya a chocar con un componente del tablero. Aquí tenemos un ejemplo de instalación empotrado, como lo podemos ver a la derecha, al lado izquierdo básicamente la presentación, ¿no? Y bueno, eso es el tablero empotrado. Entonces vamos a tocar el otro tipo de clasificación, habiendo ya hablado acerca de lo que son los tipos de instalación. Vamos a ver ahora los tipos de función. Comenzamos por el tablero de distribución. Tablero de distribución es un tablero que sirve para distribuir, como su nombre lo dice, la energía eléctrica de un punto donde llega nuestra acometida, ¿no? Mediante un interruptor principal, como podemos ver a la derecha, que está en la parte de arriba, y teniendo diversas salidas, en este caso como podemos ver interruptores de RLD, y que alimentan diversas cargas, que pueden ser cargas como tomacorrientes, pueden ser luminarias o motores inclusive pequeños, o inclusive algunos otros tableros en algunos casos, ¿no? Entonces básicamente es eso, no tiene mayor ciencia un tablero de distribución. Ya adicionalmente en algunos casos se puede agregar medición u otro tipo de componentes, pero ya son adiciones especiales, ¿no?, de acuerdo a la necesidad. Pero básicamente todo tablero de distribución, lo básico es así como lo vemos en la imagen. Tablero de arranque. Tablero de arranque es un tablero que sirve para arrancar, valga la redundancia, un motor o motores. En este caso podemos encontrar arranques, por ejemplo el directo, el más común, el que uno más, digamos, conoce, que básicamente está compuesto por un interruptor
contactor y relé térmico, y en algunos casos con guardamotor y relé térmico, perdón, y contactor, ya el relé térmico se omite. Y también podemos encontrar los estrella triángulo, como podemos ver en la imagen, es una estrella triángulo. Y bueno, el tema de los arranques electrónicos, ¿no? Substarter y variador de velocidad. ¿Por qué existen diferentes tipos de arranque? Eso va a depender mucho del tipo de motor, del tipo de función que tenga ese motor, que es lo que mueve, que es lo que arranca. Ustedes sabrán pues que al momento de arrancar un motor existe un pico al arranque, que en el caso del arranque directo no lo limita, básicamente el pico se da, y a veces al ser un motor muy grande ese pico supera la capacidad de lo que puede ser el mismo equipamiento de protección, y por ende ya se opta por otros tipos de arranques que limiten ese pico al inicio, ¿no? Por eso existe lo que es el estrella triángulo, ahora ya un poco menos usado, y el tema de los soft starter y variadores de velocidad. Tablero de control. Tablero de control contiene equipos de maniobra y supervisión, como puede ser relés. Esto sirve para monitorear y controlar procesos, sobre todo en plantas, ¿no?, industriales. También tiene en algunos casos un comando a través de un PLC, ¿no? Un PLC, un logo, que sirve para lograr pues algunas funciones especiales, por ejemplo en un arranque de una faja. A veces la faja no está constantemente pues moviéndose, a veces tiene paros, que va a depender mucho de un sensor que esté leyendo los productos que pasen por esa faja, y que exija que se pare de repente unos segundos y continúe su avance. Entonces esto se puede lograr con justamente un tablero de control. Centro control de motores. Un centro control de motores es un tablero, digamos, un tablero con diversos cubículos. Estos cubículos normalmente son arrancadores, ¿no?, de los que hemos visto antes, conformados pues en un solo cuerpo o diversos cuerpos que están unidos, ¿no?, de manera adyacente. Y básicamente, ¿para qué sirven? Sirve para poder confinar en un solo espacio diversos arranques, diversas salidas, ¿no? En algunos casos que no sean arranques, sean simplemente un paso. Sirve para poder confinar diversos arranques en un espacio más pequeño que si tuviéramos varios tableros dispersados, y de esa manera podemos enfocar el control, digamos, el control de todos estos arranques, de todos estos motores en un solo lugar, ¿no? Y eso nos ayuda de repente en minería, por ejemplo. Ustedes saben que la minería tiene áreas bastante grandes, y a veces uno necesita poder visualizar el arranque de ciertos motores para algunos procesos, y uno no puede estar trasladándose pues a cada punto, ¿no? Entonces todo lo colocan en un CCM, llevan el conductor de salida hacia el motor, que puede estar 300 metros de repente o más, y ya todo lo controlan desde un solo punto, que en este caso es el CCM. Entonces básicamente para eso sirve, ¿no?, para una gestión más óptima, ¿no?, de lo que son los arrancadores. Banco de condensadores. El banco de condensadores es un tablero que está conformado por condensadores, el cual sirve para compensar la energía reactiva. ¿Qué significa esto? Como sabrán, al utilizar en nuestros productos, llámese un motor o motores, el motor para poder trabajar utiliza pues una energía, ¿no? Esta energía se representa como la energía, en este caso, aparente, o bueno, la energía activa en realidad, ¿no? Pero al utilizar estos tipos de productos, al ser una representación, digamos, de una bobina, el motor tiene una inductancia, produce lo que es una energía reactiva. Entonces, al producir esa energía reactiva no es utilizada por el motor. La produce y lo que hace es retornarla o querer retornarla al sistema.
Eso produce a veces pues de que se sobrecargue pues las líneas, ¿no? Se tenga que sobredimensionar inclusive en algunos casos las líneas. Eso perjudica en realidad en general al sistema eléctrico. Y es una energía, como le digo, que no se utiliza. Se produce en lo que son equipos tipo bobina, pero no se ha utilizado por estos productos. Entonces, ¿qué hace una entidad reguladora? Por esta energía que no nos sirve, que no le sirve al usuario, que no nos sirve a nosotros, le pone una tarifa que es cobrada en un segundo medidor, o sea, las industrias manejan dos medidores, ¿no? Para obligarlas a estas industrias a reducir la producción de esta energía reactiva. Y cómo se reduce justamente con un banco de condensadores, ¿no? Entonces, por eso es bastante importante en industria y minería, ya que les ayuda a ahorrar el tema de pago de una energía que no es utilizada por ellos. En el tema de los domicilios y las casas no es utilizado el banco de condensadores porque no es necesario. No tenemos muchas cargas de motor, de repente si fuéramos un taller quizás, pero no utilizamos en el día a día más que cargas mínimas, como puede ser una licuadora, es un pequeño motor, pero es bastante ínfimo, y por lo tanto no producimos en gran medida el tema de la energía reactiva. Por lo tanto, en este caso a nosotros no nos cobra, por eso manejamos solo un medidor, ¿no? Entonces, existen dos tipos de banco de condensadores, uno que es automático y uno que es fijo. El fijo, como su nombre dice, es un valor de compensación fija, es un valor que no se mueve, que no es dinámico. Ni bien accionamos nuestro banco de condensadores, automáticamente compensa el valor al que está configurado. En cambio, el automático tiene una lectura mediante un regulador de factor de potencia, así se le llama, ya que, bueno, dentro de los parámetros de las energías existe lo que es el factor de potencia, y este factor de potencia es leído pues por este regulador. Al detectar que está en un valor no permitido, automáticamente empieza a ingresar condensadores o también llamados pasos, y de esa manera va compensando de acuerdo a la necesidad. Si aumentamos más carga en nuestro sistema, va a detectar eso y automáticamente va a tratar de compensar lo que se esté produciendo de más, ¿no? Entonces, básicamente es la importancia de un banco de condensadores para ahorrar costos y evitar el tema de la energía reactiva. Y tenemos tableros especiales. Estos tableros especiales podemos encontrarlos de acuerdo a la necesidad para lo que vamos a utilizar diversos tableros, como puede ser por ejemplo el DistroBox, los tableros de faena, los tableros portátiles, tableros colgantes, como en algunos casos hemos visto. Por ejemplo el DistroBox, ¿para qué se utiliza? Para los eventos, ¿no? Un concierto, por ejemplo, utilizan bastante esto para alimentar diversas cargas luminarias, el tema de equipo de sonido y otras cosas. Entonces se utiliza esto porque no ocupa casi nada de espacio, es bastante compacto, como podrán ver en la foto. Es un conjunto de tomacorrientes bueno, que están bastante unidos, y también lleva una protección, ¿no? Que no se visualiza, pero está hacia el otro lado. Y tenemos, por ejemplo, también la imagen tableros tipo faena, ¿no? En este caso, bueno, de color rojo, por decirlo, lo pidió el cliente, que son tableros temporales para avance de obra. Tableros que una vez acabado la obra se lleva al almacén y se guarda hasta que se necesite nuevamente su utilización, ¿no? Este tipo de tableros son, como les digo, especiales, no son de la clasificación más común. Y bueno, existen justamente para poder cumplir con las necesidades del usuario, ¿no? Dependiendo de la necesidad, se diseña un nuevo tablero y esto entra en la categoría de tableros especiales. Ahora vamos a ver lo que son las normativas nacionales e internacionales. Entonces, dentro de la normativa nacional nosotros manejamos, bueno, existen diversos cuadernos técnicos, diversas normativas en las cuales nos podemos basar, pero las más
utilizadas o comunes es el Código Nacional de Electricidad y la norma técnica peruana. Entonces, el Código Nacional de Electricidad es un conjunto de reglas preventivas para salvaguardar a las personas, la propiedad frente a los peligros derivados del uso de la electricidad, así como la preservación del ambiente y la protección del patrimonio cultural de la nación. ¿Esto qué significa? Pues básicamente es unas reglas que te ayudan a prevenir la utilización de productos que estén energizados, no necesariamente tableros eléctricos. La norma habla de diversos productos como puede ser cables, luminarias, que obviamente pues una mala utilización puede producir un accidente, ¿no? Un accidente fatal también. Entonces la norma te da pautas para que puedas trabajar de una manera más segura. Y bueno, dentro de esta norma existen diversas secciones. Yo solo he mencionado algunas. Si ven que de repente faltan muchas más o les ha quedado corto, lo hago por un tema nada más de tiempo. Pero si gustan, yo les puedo mandar alguna información que ustedes estén buscando, ¿no? Eh, la norma está en la red, la podemos encontrar en la misma página del ministerio. Pero igual, si ustedes desean algo puntual, yo se los puedo brindar. Entonces, por ejemplo, la norma define el tablero o panel de distribución como un panel o conjunto de paneles diseñados para constituir un solo panel. Incluye barras, ¿no?, que es para distribuir la energía, dispositivos automáticos de sobrecorriente, o llámese los interruptores termomagnéticos, con interruptores o sin interruptores para el control de circuitos de alumbrado y fuerza, porque no todos se utilizan para alumbrado, construidos para su colocación en un gabinete adosado o empotrado en la pared y accesible solo por un frente. No menciona el tablero autosoportado porque esta norma es más enfocado al usuario, ¿no? Esta es la norma, el tomo de utilización. Y bueno, normalmente los tableros autosoportados, como les dije, son tableros generales para de repente una industria, una minera, ¿no? Pero en un domicilio, en un taller pequeño, pues no es necesario. Entonces habla de lo que es más común para el usuario, que es el adosado y el empotrado. ¿Qué más podemos encontrar? En la sección 30 hablan acerca de los conductores, ¿no? Este componente que sirve para distribuir la energía, que de acuerdo a norma te pide que cumpla una cierta característica, que es el color. Nosotros conocemos pues cables de diversos colores y nosotros nos preguntaremos, ¿y por qué existen tantos colores? Es porque justamente la norma te lo exige, ¿no? El Código Nacional te pide que, por ejemplo, para un sistema trifásico tengamos conductores de color rojo, negro y azul, en el caso de solo trifásico, para identificar cada fase. ¿Esto para qué se utiliza? Sobre todo esto es importante, por ejemplo, para un arranque de motor. Los arranques de motores trifásicos se basan en un sentido de giro, el cual justamente eh, conlleva que uno tenga que tener cuidado con la secuencia de fases, ya que al cambiar una fase por otra, si es que no lo identificamos bien, puede conllevar a que el giro del motor sea al contrario, y eso, bueno, obviamente puede producir algún problema. Entonces, para eso, digamos, sirve esta identificación, ¿no?, de las fases con un código de colores. Y en el caso de sistemas que lleven un neutro, pues te indica la norma que puede ser blanco o gris natural, ¿no? Normalmente es el blanco lo que encontramos. Y en sistemas monofásicos, tanto en corriente alterna como en corriente continua, también te indica la norma que se utiliza el color negro y el color rojo, ¿no? Y bueno, el color blanco, ¿no? También en algunos casos que es con 3 conductores, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice la norma. Habla también del conductor de tierra. Bueno, esto es en la parte inicial, punto 1, punto 2, en donde te dice que el conductor de tierra tiene que estar identificado de color verde o verde con unas franjas amarillas, ¿no? Bueno, normalmente uno la encuentra
en el día a día la tierra representa en color amarillo, bueno, también es válido, pero la norma también te identifica que puede ser verde, así que si ven un conductor o una barra de tierra de color verde, no es que esté mal, está cumpliendo lo que te dice la norma, ¿no? La sección 40, conexiones y equipo de conexión. La sección 40 te habla acerca de la protección contra fallas a tierra en unidades de vivienda. Esto básicamente hace referencia a lo que mencionamos en el primer slide, que es el tema de los interruptores diferenciales, ¿no? Habla acerca de que un sistema, una instalación de más de 3 circuitos, tiene que tener como cabecera un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, ¿no? De acuerdo a una regla que es la 150-400, que ya la vamos a ver, ¿no? Y que obviamente tiene que tener, ¿no?, nuestros tableros eléctricos. Entonces la norma te exige que nuestros tableros en nuestras instalaciones tengan que tener, ¿no?, un interruptor diferencial y que puede comandar hasta 3 circuitos en paralelo, lo que significa que podemos utilizar un diferencial como cabecera y 3 salidas. En la sección 150, instalación de equipos eléctricos, por ejemplo, el punto 4 te hace mención: en el tablero de la unidad de vivienda se debe instalar un interruptor automático general. Obviamente, ¿no?, una protección que comande a todo nuestro sistema, ¿no?, que tenga protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos, no solo sobrecorrientes. Asimismo, cuando se requiere abrir el circuito y que éste quede aislado eléctricamente, se recomienda la instalación de un interruptor de aislamiento o seccionador. En algunos casos, si contamos con eso, ¿no?, aguas arriba del interruptor general. En el tablero, la unidad de vivienda, cada circuito derivado, teniendo en cuenta la regla 050-108, debe estar protegida por un interruptor automático del tipo termomagnético, ¿no?, dotado de elementos de protección contra sobrecorrientes, cuya corriente nominal sea adecuada para la capacidad de corriente de los conductores. Los interruptores termomagnéticos son dimensionados en base a los conductores, bueno, en base a la corriente de consumo, pero el conductor se dimensiona en base a esa corriente de consumo y por ende el interruptor también, ¿no? Porque el interruptor en sí no es de que proteja a las personas, no es de que proteja mi dispositivo en sí, a lo que yo utilizo, mi refrigeradora, mi televisor, no, protege a los conductores, que es lo que transmite en este caso la energía eléctrica. ¿Y por qué? Porque si se quema mi conductor, obviamente me quedo pues sin energía, sin luz, como se le llama coloquialmente, y también puede ocurrir que mi conductor pueda producir incendio, ¿no? Los siniestros que vemos en los noticieros, los fuegos, es producido justamente porque el conductor se quema, o sea, nuestro interruptor termomagnético no actuó de la manera debida, ¿no?, o era uno de mala calidad quizás. El punto 6 indica: en el tablero de la unidad de vivienda se debe instalar al menos un interruptor diferencial general. Bueno, esto es lo mismo que el punto anterior, que justamente hace mención que es para la protección de las personas. Y ahora sí mencionamos la sección 150, ¿no?, que habla acerca de la cantidad de protecciones diferenciales que podemos colocar en nuestro tablero. Esto es un punto bastante discutido por muchos colegas, muchos especialistas, ya que se menciona mucho de que cada salida debería tener su interruptor diferencial, ¿no? Sin embargo, la norma te hace mención que no necesariamente es así. La norma te indica de que un interruptor diferencial puede estar en la cabecera o en continuación de la cabecera, por debajo del interruptor termomagnético, y puede comandar o proteger hasta 3 circuitos, como podemos ver en la primera imagen superior derecha, ¿no? Que sean, bueno, de 16 amperios. Esto de acá te dice la norma que es así. Eso quiere decir que si yo tengo mi tablero, mi domicilio, mi taller, con 3 interruptores de 16 amperios, tranquilamente con un interruptor diferencial de cabecera ya estoy cumpliendo la norma. Ahora, ¿por qué esto es discutido? Porque sabemos que últimamente, por el tema esto como le dije en un inicio también,
los accidentes fatales que hubieron por el tema de los diferenciales. INDECI ha estado pues supervisando todo el tema de los talleres, de los negocios, de las industrias, para que se pueda utilizar el diferencial, porque obviamente en muchos de estos lugares no se utilizaba el diferencial. ¿Y qué pasaba? Que INDECI, cuando veía un tablero con un solo diferencial, por cada 3 salidas o por cada 2 salidas, decía, no, esto tiene que ser por cada salida un interruptor diferencial. Entonces, ¿a qué se debe esto? Básicamente a que el punto 9 te dice de la norma, para mejorar la confiabilidad del servicio en instalaciones internas, se puede instalar un interruptor diferencial de sensibilidad de 30 mA de sensibilidad en cada circuito derivado, en reemplazo del mencionado en las 6, 7 y 8. En este caso, cada interruptor diferencial se debe instalar aguas abajo del interruptor automático respectivo, indicado en la subregla 5. Si todos los circuitos derivados cuentan con interruptores diferenciales, puede omitirse el interruptor diferencial general de la subregla 6. Te lo dice la norma. La norma te dice para mejorar la confiabilidad. Entonces, lamentablemente, por el tema coyuntural que pasó por esto de la seguridad, pues INDECI se apega a lo que es mucho más seguro. Ellos obviamente no apelan ni ven el tema económico, que es lo que te va a costar poder implementar un interruptor diferencial por cada salida. Sabemos que no es barato, ¿no? Cada interruptor diferencial tiene un costo considerable, bueno, para lo que protege está de más el tema de precio, pero eso es lo que está pasando. INDECI se basa bastante en lo que es la confiabilidad de que al tener un circuito que es manipulado por una persona, ese circuito tiene que protegerse. ¿Por qué? Porque imagínense que tengamos un solo diferencial para 3 salidas, que pueda comandar, no sé, una lavadora, una tele, y pongámosle, no sé, mi refrigerador. Y yo no sufro un accidente porque tengo mi diferencial, veo que mi diferencial salta y se va en estos 3 productos mi energía eléctrica. ¿Qué puedo hacer? Dos cosas. Puedo elevar nuevamente el interruptor diferencial y seguir trabajando, o hallar el problema, hallar dónde se ha dado esta fuga. Entonces, hay veces que no es fácil encontrar el punto de falla, ya que son 3 circuitos, ¿no? Y por ende, lo que podemos hacer a veces es, ok, no sé, pues descarte, ¿no? Descarto uno, descarto otro y así vamos al tanteo. Entonces, un poquito que ahí se pierde la confiabilidad, ¿no? Del tema de la protección a las personas. Entonces, la norma también explica que se puede utilizar por cada salida un diferencial para que justamente lo que falle, automáticamente ese es el que protege y automáticamente sabemos que ese es el producto que está fallando y que hay que, bueno, solucionarlo obviamente, ¿no? Como le vuelvo a decir, la norma y en este caso INDECI o otra entidad supervisora no apela o no ve el tema económico. Ellos simplemente te van a pedir por un tema de seguridad. Tú podrías indicar que estás cumpliendo la norma con lo primero, sí, por supuesto, pero bueno, sé que en algunos casos no es fácil, ¿no? Darle la contra a quizás a estas entidades que para bien o para mal, bueno, están pidiendo algo que es para la seguridad de las mismas personas, ¿no? O sea, para uno mismo en realidad. Tablas. En este caso tenemos unas tablas que es del Código Nacional de Electricidad. ¿Qué nos dice estas tablas? Estas tablas nos habla acerca de la mínima resistencia de aislamiento para las instalaciones. En un tablero eléctrico, por ejemplo, una de las pruebas bastante importantes es el megado o medición de la resistencia de aislamiento, el cual significa que nuestro tablero tiene que estar aislado entre fases, porque si no estuviera aislado entre fases ocurre la falla por cortocircuito. Y obviamente tiene que estar aislado con la masa. ¿Por qué? Para evitar los toques eléctricos. Entonces la norma te dice lo siguiente.
Para una tensión de ensayo de corriente continua de 250, nuestra resistencia de aislamiento tiene que ser mayor o igual a 0.25 megaohmios. Esto, muy baja tensión de protección, muy baja tensión de seguridad. Esto es lo mínimo. Para inferior o igual a 500 voltios, excepto los casos anteriores, tenemos que tener un ensayo de 500 voltios y una resistencia de aislamiento mayor a 0.5 megaohmios. Y para una tensión superior a los 500 voltios, una tensión de ensayo de 1000 voltios y una resistencia de aislamiento de mayor o igual a 1 megaohmio. Entonces, ¿cuál utilizamos en tableros? Podríamos utilizar el de 250, o sea, la primera, sí, podríamos utilizar, pero para una mayor exigencia, porque también te lo dice la norma, inferior o igual a 500 voltios, eso aplica para las tensiones de 440, 380 o 220, se aplica un ensayo de 500 voltios y debería salir mayor a 0.5 megaohmios. Entonces, esta tabla te lo dice el Código Nacional, esta tabla la pueden utilizar para hacer sus ensayos y verificar pues que su tablero esté completamente aislado entre fases y entre fase y masa. Bueno, hasta allí hemos tocado lo que es el Código Nacional de Electricidad. Como le digo, bastante corto la mención porque, bueno, es bastante amplio, el tiempo no es tampoco bastante amplio el tema de esta charla. Entonces vamos a hablar ahora de la siguiente norma nacional, ¿no? La norma técnica peruana, que básicamente son documentos que establecen las especificaciones o requisitos de calidad para la estandarización de productos, procesos y servicios. La norma técnica peruana adoptan o adaptan normas internacionales que estandarizan la calidad de productos y servicios. En otras palabras, utiliza las normas internacionales para generar lo que son las normas técnicas peruanas. Como por ejemplo, tenemos la NTP IS 61439-3 del 2016. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir pues de que si tenemos un tablero, bueno, para que es en el tema del guión 3, que ahorita lo vamos a ver en la norma internacional, quiere decir de que la NTP está basado en la IEC. Básicamente es un copy-pega, se podría decir, de la IEC. Entonces, si uno tiene bastante conocimiento de lo que te pide la IEC, suficiente con eso para poder cumplir lo que también te dice la NTP. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta NTP en mención habla acerca de tableros de distribución destinados a ser operados por personal no calificado, ¿no? DBO. Esto utilizado, por ejemplo, en los tableros de las casas, ¿no? Tableros de las casas, las oficinas, ¿no? Que son tableros operados por personal no calificado. Las normas internacionales. Las normas internacionales podemos también, al igual que las nacionales, encontrar diversas. Encontramos la IEC, la NEMA, la ANSI y la IEEE, ¿no? Pero las más comunes, las más utilizadas, son la IEC, por ejemplo, que es una normativa, se podría decir, universal. La IEC que comanda todo lo que es tableros eléctricos es la 61439. Actualizada, antes era la 60439, actualmente es la 61439. Esta norma es un estándar definido por la Comisión Electrotécnica Internacional, ¿no? De ahí viene las siglas IEC, bueno, en inglés, destinado a garantizar la concepción óptima y el buen funcionamiento de los tableros armados. Aborda los temas relacionados con un tablero eléctrico o conjunto, en la norma le llama conjunto, según la definición de esta norma, desde sus características mecánicas y operacionales y funcionales, ¿no? Inclusive hasta el transporte y guardado e instalación. O sea, hace mención también temas, ¿no?, de almacenaje de los tableros eléctricos. Bueno, y menciona dos tipos de tensión máximas
de las cuales la norma tiene jurisdicción, ¿no? Hasta 1000 voltios, que es sin corriente alterna, y 1500 voltios sin corriente continua. La norma está separada en diferentes capítulos o partes, 7 en total. Bueno, la última está básicamente ahorita en revisión por ser relativamente nueva, pero tiene, bueno, estas 7 que hablan de diversas particularidades. Por ejemplo, el primero es reglas generales, habla de manera genérica todo el tema de los tableros. El segundo es conjuntos de aparamento de potencia o los tableros bueno, de mayores amperajes que no son utilizados en casas. El guión 3, que ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, en la NTP, en la cual está basada justamente esa NTP, cuadro de distribución destinado a ser operado por personal no cualificado. La guión 4, requisitos particulares para conjunto para obras, o en otras palabras, tableros de faena. O sea, los tableros de faena, tableros temporales, también tienen su normativa. El guión 5, conjuntos de aparamento para red de distribución pública. El 6, canalizaciones prefabricadas. Y el guión 7, como le digo, que está en revisión o en constante actualización por ser relativamente nueva, habla acerca de aplicaciones específicas, como puede ser puertos deportivos, lugares de acampada, plazas de mercado y estaciones de recarga de vehículos. Acá ya entra a tallar lo que se está poco a poco llevando a cabo, que es el tema de la carga de vehículos eléctricos. Esta norma, la guión 7, es la que va a regir sobre ese tipo de productos. Entonces, las reglas generales. Vamos a hacer mención solo de algunas de las mencionadas anteriormente. Como le digo, esta es una charla bastante general para no poder tampoco cansarlos. La información que existe es bastante y se puede especificar de acuerdo a los requerimientos de ustedes mismos, ¿no? Por ahora se está mencionando bastante general. Entonces, diferencia entre fabricante original y fabricante del cuadro. Esto te lo dice la regla general. El primero indica que el responsable de realizar el diseño, o sea, el diseño del tablero, ¿no? Cual pertenece el cuadro, se va a construir y con el fin ha llevado a cabo la verificación de diseño, o sea, pruebas, ¿no? Que se realizan a los tableros o cálculos, ¿no? O bien comprobando las normas de diseño para abarcar todas las posibles formas de verificar el cuadro. O sea, el primero, que es el fabricante original, es el encargado de hacer el diseño de nuestro cuadro o de nuestro tablero y verificar que se cumpla lo que te dice la norma, ¿no? El tema de los cálculos, el tema de ciertos valores que te pide la norma que se deben cumplir dentro de nuestro tablero. Y el segundo, que es el fabricante del cuadro o el fabricante del tablero, o también llamado tablerista, es quien realmente construye el cuadro, es decir, quien obtiene las distintas partes y componentes y los monta del modo requerido. O sea, este segundo enunciado habla no de una entidad que diseña, no de una entidad que hace pruebas, sino de una entidad que los monta las partes de un tablero, ¿no? Para completar. Obviamente sí se basa en un diseño, pero en un diseño que lo ha hecho el fabricante original, ¿no? Y una vez armado, bueno, listas para usar y ofrecidas por el fabricante original. Hace unos días hemos tenido una charla de Meneques, de los AMAX, en donde justamente se hace mención a esto, ¿no? Como sabrán, los AMAX son tableros eléctricos que están basados en la norma, están certificados por la norma IEC, ¿no? La 61439-3, o sea, para uso personal no cualificado, y el cual hace mención acerca de esto, en donde el fabricante original y el fabricante del cuadro es Méndicas mismo, ¿no? Y eso nos da, bueno, una especie de seguridad, ya que la misma fábrica es la que nos da la garantía de armado del tablero, ¿no? Bueno, obviamente localmente los fabricantes locales no pueden jactarse eso, ¿no? Nosotros como tableristas somos fabricantes, los tableristas, y bueno, el fabricante original, llámese Siemens, Schneider, ABB, son los que mandan los componentes de acuerdo a un diseño y se arma el tablero de acuerdo a ese diseño. ¿Qué más menciona la regla general? Menciona el tema de la temperatura ambiente
¿no? En la cual el tablero debe estar, trabajando como máximo. Entonces, indica que hay una humedad relativa, que es 100% temporalmente, a una temperatura máxima de 25 grados, una temperatura ambiente del aire, que es máxima hasta 40 grados. Como saben, muchos de los componentes eléctricos se manejan hasta 40 grados como máximo, pero teniendo una media de temperatura máxima durante un periodo de 24 horas menor o igual a 35. Conclusión, lo ideal en una utilización constante, como indica acá 24 horas, o sea, durante el día, es de que la temperatura media, o sea, la temperatura no es constante, puede variar durante el día, sea de máximo 35 grados. Si no, podríamos tener inconvenientes. Y bueno, tenemos también aparte temperatura mínima mayor o igual a menos 25 grados en clima templado o en clima ártico hasta menos 50 grados, ¿no? Para una altitud de 2000 metros como máximo. Entonces, ustedes me dirán, pero yo tengo componentes que pueden aguantar más de 40 grados. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, nada, en realidad como indica acá, habla de una temperatura media de 35 grados constante. Eso quiere decir que si en caso sabemos que hay un producto que puede emitir mucho más temperatura, se utiliza ya lo que son las ventilaciones forzadas o sistema de refrigeración en algunos casos, ¿no? Para poder cumplir lo que te pide la norma. Vamos a hacer mención bastante corta sobre el tema de los cuadros de distribución destinados a ser operados por personal no cualificado, DBO, que es el guión 3. Como le dije, esto aplica, por ejemplo, en los AMAX, los tableros de Meneques, que bueno, también los distribuimos nosotros. Esta norma habla su destinación, ¿no? Por ejemplo, para personas o diarios, por ejemplo, operaciones de conmutación y sustituciones fusibles, aplicaciones domésticas también. Los circuitos de salida contienen dispositivos de protección, como es obvio, que están basados en otras normas, ¿no? Por ejemplo, la 60898, que es para los que es sector domiciliario, 61008, 61009 para los interruptores diferenciales, ¿no? Y así también otras normas en las cuales está basada esta norma. Entonces, para que se cumpla el tema de los dispositivos de protección. Una tensión nominal, ¿no? A tierra que no exceda los 300 voltios. O sea, normalmente se utilizan tableros con tensiones a 220. Corriente nominal, ¿no? Que no exceda los 125 amperios. Por eso es un tablero que la norma te indica que es adosado o empotrado, o sea, que se utilizan normalmente interruptores hasta los 125 amperios. Y bueno, que puede llegar hasta los 250. Si excede de eso, estamos fuera de esta norma. Destinados a la distribución de energía eléctrica, cerrado, estacionario o para uso interno o externo. ¿Qué más te dice la norma? Protección contra los impactos mecánicos. Esto también se ha hecho mención ya en las charlas anteriores. Una mención rápida, el IK es un grado que también está basado en una norma. Es un grado de protección que entre mayor sea el número, mayor resistencia a los impactos tiene nuestro producto. En este caso, esta norma, la guión 3, te dice que los tableros de esta norma tienen que tener un IK05 para usos interiores y un IK07 para usos exteriores, ¿no? Los tableros de AMAX de Meneques tienen un IK09, o sea, muy superior a lo que te pide la norma, ¿no? De esa manera estamos cumpliendo también con lo que pide. Otra norma internacional bastante común es la normativa NEMA, que es la National Electrical Manufacturers Association, ¿no? Es una asociación, ¿no? de diferentes fabricantes, diferentes entidades, básicamente en Norteamérica, responsables de estándares industriales usados en el campo de la electricidad, ¿no? Esto básicamente se enfoca en el encerramiento, ¿no? En el encerramiento básicamente de los productos, que bueno, tiene que ver con la seguridad.
Entonces, la norma que está actualmente vigente es la norma NEMA 250 del 2018, bastante reciente. Esta norma te habla acerca de las categorías o numeraciones que nos da el tema de hermeticidad. Por ejemplo, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12 y NEMA 3R, que son las más comunes. ¿Por qué? Porque tienen una equivalencia con el IP, que el IP es de la IEC. Esta equivalencia no es 100% igual. Equivalente significa que es similar, mas no es lo mismo, porque ambas están ensayadas de diferente manera. Normalmente la norma NEMA te hace mención de, por ejemplo, NEMA 4, del tema del polvo, más no del agua. En cambio, el tema del IP te hace mención tanto del agua como del polvo. Entonces, no es una equivalencia 100% exacta, pero es un equivalente. Entonces, el NEMA 4, un equivalente a un IP65, o sea, un uso exterior. NEMA 4X, un acero inoxidable. Acá un paréntesis, no significa que el NEMA 4X es necesariamente un acero inoxidable. ¿Por qué se coloca como acero inoxidable? Porque la norma NEMA te dice que tiene que ser un equivalente al NEMA 4, o sea, un IP65 uso exterior, pero que aguante la corrosión. Además, por lo tanto, eso nos lleva a normalmente un acero inoxidable, pero también puede ser un PVC, por ejemplo. NEMA 12, equivalente a IP55 o IP54 en el caso de los tableros en grado de protección IP. NEMA 3R es como un IP65, pero mucho más hermético, ya que esto más está enfocado para la protección, por ejemplo, en lugares helados, en donde se forme escarcha, ¿no? Entonces, este tipo de encerramiento es mucho más exigente que el NEMA 4, por ejemplo. Y listo, eso es básicamente lo que son las normativas, bastante a grosso modo, y esto, como le digo, para evitar alargar mucho el tema con respecto al tema de las normativas, que es bastante amplio. Si ustedes, bueno, lo solicitan, se puede hacer una charla específica, ¿no? Ustedes pueden comunicarse a través de la página web de Electroenchufe, del Instagram, de Facebook, de los correos que voy a dejar también, y pueden solicitarlo. Vamos a hacer mención de lo que son diagramas mecánicos y eléctricos. Esto es bastante importante en un tablero, ¿no? Porque básicamente son representaciones gráficas de nuestros tableros eléctricos, de cómo pueden, cómo van a quedar al final fabricados, para poderlos tenerlos en cuenta al momento de hacer nuestra construcción, por ejemplo, civil, ¿no? Que es lo primero que se hace antes de instalar el tema eléctrico. Entonces, gracias a estos diagramas, tanto el mecánico, el unifilar y el multifilar, podemos diseñar digamos, nuestra construcción, ¿no? Que tengamos en nuestro proyecto. Entonces, como les mencionaba, tenemos mecánico, unifilar y trifilar, o multifilar, perdón. El diagrama mecánico, representación mecánica del tablero, cómo va a quedar con dimensiones para poder, digamos, visualizarlo, y de esa manera podamos dimensionar nuestros espacios, ¿no? Donde menciona la disposición de equipos, podemos verlo, y algunas características mecánicas, ¿no? Del tablero eléctrico. El diagrama unifilar, ¿no? Como su nombre dice, una sola línea, ¿no? Que es la representación eléctrica de nuestro tablero. Bastante útil para el tema de poder abarcar un gran sistema en algo bastante compacto, ya que no hace, digamos, el dibujo de todas las líneas, en el caso de una línea trifásica quizás, sino una sola línea hace la representación de esas líneas multifilares, ¿no? Y por último, la multifilar, que obviamente ya es la representación real del circuito del tablero. En este caso el ejemplo es de dos polos, ¿no? Se hace mención a los dos polos en este caso. ¿Por qué uno y otro? Bueno, ya es aplicación en realidad,
pero el el diagrama multifilar, perdón, es mucho más específico. Podemos ver de qué fase a qué fase se está conectando, quizás nuestro control, de qué fase a qué fase se está cableando, depende de nuestro motor, ¿no? Lo cual en un unifilar no es visible. Construcciones y especificaciones técnicas. El proceso de construcción de un tablero eléctrico lo he resumido en 5 pasos. El primero es la etapa de diseño, que es la elaboración de un diagrama mecánico y eléctrico. Existe una etapa de aprobaciones. Bueno, esto es cierto, ¿no? Un tablero no se fabrica sin antes ser validado por un especialista, en este caso el cliente, el especialista del cliente, porque obviamente tiene que cubrir la necesidad por parte del cliente, valga la redundancia, ¿no? Y tiene que ser validado por ellos. Entonces hay una etapa de aprobaciones. Una vez pasada esa etapa de aprobaciones, hay una etapa de producción, que ya básicamente es la construcción como tal del tablero, como podemos ver en la segunda imagen. Una vez armado ya el tablero, cableado, se hacen pruebas eléctricas para verificar la seguridad del mismo, para verificar la funcionalidad del mismo. Y por último, se procede al despacho como última secuencia de nuestra etapa de producción. Entonces, estos son los puntos, son fotos reales de nuestro proceso, ¿no? En donde nosotros realizamos todos estos procesos hasta la entrega hacia el cliente. Entonces, en la etapa de producción tenemos materias primas que utilizamos en los tableros. Plancha de fierro galvanizado. Vuelvo a repetir, este es un tipo de tablero que se utiliza fierro galvanizado, en otros se utiliza quizás el acero inoxidable, pero como le digo, esto es lo más común. Barra de cobre y o cable para la conducción de la energía. Pintura, que en este caso la tenemos ahí como representación, que es una pintura electrostática, epóxica, perdón, para protección, en este caso, del medio ambiente, ¿no? Para proteger la corrosión, en este caso, del fierro galvanizado, porque aún siendo galvanizado, con el tiempo se puede oxidar. Entonces, la pintura te da una mayor seguridad, una mayor tema de protección contra el ambiente. Tenemos las pruebas que se realizan en los tableros. La norma IS te exige diversas pruebas para que pueda estar certificado. Obviamente estas pruebas no son fáciles de hacer, necesita un laboratorio equipado, un laboratorio que esté validado por digamos en este caso la IEC justamente. Y bueno, en este caso nosotros de manera local podríamos realizar estas pruebas, pero necesitaríamos un laboratorio bastante equipado, y lo cual actualmente es difícil, ¿no? Acá al menos en el Perú. Por lo que siempre se hace mención que un tablero de fabricación nacional está basado en la norma IEC, mas no está certificado por la IEC. ¿No? Esto justamente porque las pruebas que se realizan son limitadas. Por ejemplo, sin embargo, no significa que nuestro tablero no sea seguro. Sí es seguro, pero no son las mismas pruebas y no está validado por una entidad, como en este caso una entidad como la IEC. Entonces, ¿cuáles son estas pruebas que sí son importantes para el funcionamiento del tablero? El megado, que ya lo mencioné en el Código Nacional de Electricidad, los valores que debemos tener. La continuidad, que es para verificar que el circuito se dé en todo el tablero. Prueba en vacío, que básicamente es el tablero en funcionamiento como tal, encendido, como podemos ver en la última imagen, pero sin carga alguna. Como podemos ver, los tomacorrientes no tienen ningún enchufe. Y la medición del espesor de la pintura, que va de la mano con el tema de la protección de la plancha. Si tenemos un espesor de pintura bastante corto, bastante pequeño, y con el tiempo esa pintura se desgasta y luego empieza a corroerse el metal. Entonces para eso se utiliza una buena capa de pintura. Normalmente el valor que se utiliza es de 70 a 100 micras, ¿no? Listo. Ya para terminar,
He hecho una explicación bastante generalizada de lo que son los tableros eléctricos, algunas normativas que hacen mención, el tema de algunas clasificaciones. Y ahorita vamos a mencionar el tema de nuestra experiencia suministrando, fabricando tableros eléctricos, ¿no? En las charlas que hemos venido anteriormente hemos mencionado diversas marcas, diversos productos que representa el electroenchufe acá en el Perú, como es la marca Hager, la marca Solera, la marca Meneques, que son marcas utilizadas en nuestros tableros eléctricos, marcas de reconocimiento mundial, ¿no? Como es, por ejemplo, Hager, una marca franco-alemana, ¿no? Que inclusive tiene validación local por parte de un laboratorio que es la UNI. Ha pasado pruebas en la UNI de lo que te pide la normativa IEC. Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? O sea, y ha sido validado por la SGS. Estas certificaciones nosotros las tenemos, la pueden solicitar, ¿no? La pueden solicitar, pero como le digo, o sea, podríamos realizar diversas pruebas, pero conllevan pues a un tema de costo, un tema de tiempo. Pero sí hemos hecho, por ejemplo, para los introductores y han pasado las pruebas satisfactoriamente. Entonces, vamos a mencionar, como le digo, para terminar ya los proyectos en donde hemos estado presentes, ¿no? Por ejemplo, el tema para el cliente Motengil, sus nuevos almacenes de maquinarias, tableros con bastidores abiertos en la marca Hager, todo con hasta el tablero inclusive, porque la marca Hager también tiene gabinetes, ¿no? Tenemos además el tema del proyecto de La Joya de Arequipa, Consorcio San Miguel, un proyecto de más de 300 tableros que ganamos para el ejército, que es una escuela aeronáutica del ejército, ¿no? En donde suministramos todos los tableros, desde el general, transferencia, banco de condensadores, hasta los tableros finales o empotrados, como les mencionaba. Todo con la marca Hager, ¿no? Para hacer mención de que la marca ha sido aprobada por el Estado. Tenemos un proyecto que también es el proyecto de Boulevard del 28 de julio, ¿no? Que se encuentra en la avenida 28 de julio. Los tableros para bomba, los tableros para las luminarias, que es el tablero general, que son, bueno, lo que controla justamente la iluminación. Acá tenemos justamente el tablero abierto. O sea, el tablero lo pueden ver, visualmente lo pueden ver allá. Tenemos también presencia en minería a través de nuestra solución con Evergam, un producto que también se ha mencionado en la charla de Meneques y que es un tablero bastante robusto que cumple con un IK10, ¿no? como carcasa, con equipamiento Hager también. O sea, en minería también está presente la marca, tanto Hager como Meneques, ¿no? También tenemos para el Antamina, también se ha suministrado tableros, en este caso de múltiples arranques, con salidas con toma corrientes Meneques. Tenemos además para otra minera Lincuna, un arrancador estrella triángulo. Como le dije, ya no es muy común, pero en algunas minerías todavía lo solicita. Con techo inclinado y el color del tablero, color naranja. Proyecto para la minera Las Bambas, directo con minera Las Bambas, tableros tipo faena o de avance de obra, ¿no? Con también Hager. Entonces, si estamos tan presentes en los proyectos es por algo, ¿no creen? La marca Hager es una marca de categoría que no tiene nada que envidiar a las marcas posicionadas del mercado. Proyecto Lima 2019, sede Jockey, en abril 2019, hace poco, bueno, ya casi un año. También con la marca Hager, ¿no? Ha sido validado, ha sido suministrado, fabricado por nosotros los tableros. Por ejemplo, en la parte derecha podemos ver los Solera, nuestra marca también, tableros, y los Distrobox, tableros para uso especial, ¿no? También con la marca Hager. Acá podemos ver otro proyecto para otra sede de Lima 2019 con la marca Hager, ¿no? También para la sede de Campo de Tiro. También tablero autosoportado, tableros empotrados, ¿no? También con la marca que representación de electroenchufe.
para que Yabeco, este proyecto que actualmente se desarrolla, proyecto importantísimo para el Perú, también igual con la marca Hager. Entonces, la marca, ustedes pueden sentirse seguros de trabajar con esta marca en nuestros tableros también, si están presentes en estos proyectos es porque cumplen con las exigencias del cliente, pasan las pruebas exigidas por el cliente. En nuestra planta ustedes pueden irla a visitar, pueden ir a ver las pruebas que realizamos en los tableros, ¿no? Entonces, también con marca Hager. Y este es un último proyecto que hemos hecho este año, ya decía hace poco nomás, para las aulas modulares. Seguro muchos de ustedes habrán visto las aulas tipo modular que se están instalando en toda la costa del Perú y también, bueno, pronto en la Sierra del Perú, en las heladas. Es un proyecto del Estado de más de 2000 módulos. Nosotros, bueno, hemos suministrado una parte de ellos, que son 300 tableros, también con la marca Hager, a través del Estado, con la entidad PRONIET. Seguro algunos habrán tenido su experiencia con esta entidad que es bastante exigente, ¿no? Entonces, si lo hemos pasado, es por algo. Y bueno, aquí mis datos para que manden requerimientos de tableros eléctricos, algunas consultas adicionales, mi número también para que me puedan llamar, comunicarse conmigo. Ha sido un gusto poder compartir un poco más de nuestra experiencia, un poco más de nuestro conocimiento para, digamos, aprovechar este tiempo de cuarentena que ya, bueno, se ha expandido un poco más, pero paciencia y buen humor, hay que aprovechar el tiempo, aprovechemos, hay bastantes capacitaciones que se van a dar, hacer cosas que quizás no podríamos hacer en el día a día, en el trajín del día a día, pasar tiempo con nuestra familia, ¿no? Y nada, estimados, muchas gracias por todo, por escuchar y nos vemos hasta la próxima.